Si su nevera en la parte de abajo no enfría y en la parte de arriba sí enfría bien lo que son las carnes, pero en la parte de abajo los alimentos se le pudren porque no está enfriando, la falla es provocada porque el evaporador puede estar colapsado de hielo, así como vemos en este video. Y este es el ejemplo con que vamos a partir en este video para solucionarlo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal Dante Tutorial. En este video te voy a mostrar de una manera más técnica pero sencilla de cómo podemos probar nuestra refrigeradora Mave o General Electric, que tiene las tarjetas básicas, las tarjetas Andrómeda, para forzarlo al modo de deshielo y así probar lo que es el ciclo o el proceso de deshielo de su nevera y probar los elementos que conforman el circuito de descongelación, que es la resistencia, el bimetálico y la tarjeta, y también el sensor de temperatura. Quédate en este video que lo vamos a probar y vamos a estudiar un poco de refrigeración, el ciclo básico para aquellos estudiantes que están en el tema de la refrigeración y para aquellas personas que quieren conocer un poco más lo que es el funcionamiento básico de una nevera. Así que vamos a comenzar con este video. Lo que vamos a ver ahora es esta falla. Fíjense, esta falla que va a presentar esta nevera. Si su nevera en la parte de abajo no enfría y en la parte de arriba sí enfría bien lo que son las carnes, pero en la parte de abajo los alimentos se le pudren porque no está enfriando, la falla es provocada porque el evaporador puede estar colapsado de hielo, así como vemos en este video. Y este es el ejemplo con que vamos a partir en este video para solucionarlo. Fíjense allí cómo está colapsado de hielo completamente el evaporador, quitando la tapa que está en la parte de arriba, que esta es la tapa. Fíjense cómo está colapsada de hielo los conductos, donde baja el aire de arriba hacia la parte de abajo. Fíjense cómo está saturado de hielo, y eso causa la falla que no enfría abajo. Entonces aquí está pasando que no está, es una nevera General Electric, que es válido para la Mave, y también es muy válido para todo tipo de nevera, ya que es el mismo procedimiento. Fíjense cómo está saturado completamente de hielo y esto no debe estar así. Esto es causa de que ya tiene rato de que no está haciendo la descongelación automática, el defrog, que lo debe hacer cada 6 horas. Ahora, la nevera tiene varias condiciones de trabajo. Vamos a hablar un poco de cómo es el funcionamiento de la nevera para que usted pueda comprender cómo es el proceso de deshielo, cómo se produce, y para que también pueda saber la operación y así pueda reparar un poquito más a fondo su equipo. Tenemos 3 condiciones. La condición de operación, que es donde el compresor va a enfriar hasta llegar a la temperatura mínima por debajo del límite que está programado en el termostato. Luego ahí se apaga y va a encender nuevamente cuando la temperatura sube por encima del límite superior de la temperatura que está programada en el termostato. Por ejemplo, si usted colocó en el termostato 3 grados centígrados, el compresor va a enfriar, va a encender, va a enfriar hasta apagar, hasta llegar a la temperatura de 3 grados centígrados, y ahí se apaga y descansa. Luego, al rato que va subiendo la temperatura poco a poco, va a encender para luego bajar nuevamente la temperatura. Entonces serían 2 condiciones que va a tener el compresor. Como vemos aquí en la gráfica, tenemos cuando el compresor está trabajando, que sería la franja roja que está enfriando. Cuando el compresor está en descanso, que sería esta franja blanca, aquí está apagado el compresor, y así sucesivamente, cíclicamente, va encendiendo y apagando el compresor.
según la temperatura que vaya sensando el termostato, los sensores de temperatura dentro de la refrigeradora. Luego tenemos la condición de deshielo, que es donde vamos a hacer más énfasis, que es la que está fallando en esta nevera en particular que vimos en el video, que está colapsada de hielo. Luego de un tiempo transcurrido que el compresor trabaja, se va a iniciar la condición de deshielo, donde el compresor va a apagar, tanto el compresor como el ventilador del evaporador se van a apagar por medio de la tarjeta, y la tarjeta va a mandar a encender lo que es la resistencia eléctrica que está arriba en el evaporador, que ya la vamos a ver, que es la que va a calentar y derretir todo el hielo que se está acumulando en el evaporador. Y ese proceso dura aproximadamente unos 30 minutos o hasta que el bimetálico, el interruptor térmico, abra su contacto y desactive el circuito. Ese interruptor térmico, que es el bimetálico térmico, se dice que es interruptor térmico porque va a abrir y cerrar el contacto según la temperatura. Cuando está frío, está cerrado, y cuando está a temperatura ambiente, está abierto. Entonces aquí vemos en la segunda gráfica rápidamente cómo el compresor en la franja roja está trabajando, está encendido. Luego en la franja blanca, que está vacía, está apagado, está en descanso porque ya la nevera está a su temperatura idónea. Y así sucesivamente sigue varios periodos hasta que después de 6 horas aproximadamente, cada 6 horas, la tarjeta va a mandar al deshielo automático, que es el defrost automático. ¿Para qué? Para derretir todo el hielo en el evaporador. Y en ese momento que está en la condición de deshielo, el compresor está apagado y el ventilador del evaporador también está apagado. Se derrite todo ese hielo, se inicia la condición de desagüe, donde todo el hielo que se derrite va a drenarse hacia la parte de atrás de la nevera, donde va a haber una bandeja donde se va a evaporar esa agua. Ya le voy a mostrar. Entonces aquí tenemos la condición de descanso. Cuando ya le expliqué, el compresor trabaja, llega a la temperatura, se apaga, la temperatura sube, se enciende, baja la temperatura a la que está programada y descansa. Aquí tenemos el circuito básico de descongelación, donde tenemos aquí el símbolo de corriente alterna, que sería la corriente a la cual trabaja la nevera, que puede ser, o el voltaje que trabaja la nevera, 120 voltios o 220 voltios según el país, según el modelo. Hay nevera de 220 voltios y hay nevera de 115 voltios. Aquí vamos a estudiar las dos tarjetas. Fíjense, aquí tenemos la tarjeta que está simbolizada por el símbolo de un contacto normalmente abierto. La tarjeta tiene dos relés, y esos dos relés, un relé que es un contacto electromagnético, va a hacer el mando o va a mandar el voltaje hacia la resistencia, y otro relé va a mandar el voltaje hacia el compresor. Ya lo vamos a ver. Aquí tenemos la resistencia de deshielo y aquí tenemos lo que es el bimetálico, que sería el térmico. El interruptor térmico, aquí pone protector térmico, pero es el interruptor térmico. En algunos casos también hay un fusible térmico también en serie para proteger la resistencia, aparte del bimetálico. Entonces, cuando el bimetálico ya detecta que ya se ha derretido todo el hielo y él pasa a temperatura ambiente, se abre y desconecta la resistencia y el circuito queda a la espera de que la tarjeta electrónica haga el cambio hacia el proceso de enfriamiento. Aquí podemos ver una vista de la zona del compresor, donde podemos ver rápidamente algunos elementos importantes que está en la parte de atrás, en la parte baja de atrás de su nevera. Vemos el compresor, que es el número 1, y ahorita vamos a ver el funcionamiento básico. Tenemos como número 2, tenemos lo que es el serpentín de la evaporación, que está aquí negro, y esta bandeja que está acá blanca, esta bandeja es la que donde va a caer todo el agua que va a ser derretido del evaporador. Por medio de esta tubería blanca que está aquí, va a caer todo el agua aquí, y como esa tubería negra
que es la tubería que viene de la tubería de descarga o de alta presión del compresor, que ahora vamos a ver, es caliente, va a evaporar todo el agua que cae ahí. 3, tenemos lo que es el condensador, que es la rejilla negra que está acá. Aquí está en blanco, pero en su nevera puede estar en negro, de color negro, que está en la parte de atrás, donde muchos clientes tienen la mala práctica de guindar allí ropa o cualquier prenda para que se seque, y eso es una práctica que puede dañar su refrigeradora. Entonces ese sería el condensador. Como 4 tenemos lo que es el tubo del marco. Tenemos 5 lo que es el filtro deshidratador. 6 tenemos lo que es el tubo capilar. Aquí está el tubo capilar y vamos a ver su función. Y 7 tenemos el tubo de succión, que es el tubo más grueso que entra al compresor, que es este aquí, blanco, que está aquí, que entra al compresor, que es donde se devuelve el gas al compresor. Bien, aquí tenemos lo que es el ciclo de compresión. Antes de pasar este punto, quiero aclarar que este video, como lo dije al principio, es para principiantes, estudiantes que están en el mundo de la refrigeración, comenzando en este mundo de la refrigeración, o para aquellas personas que quieren reparar su nevera, pero quieren tener un poquito más de conocimiento básico de cómo es el funcionamiento de una nevera, de cómo funciona el ciclo, de cómo funciona el proceso de enfriamiento de manera básica, y quieran aprender un poco más. Los técnicos en el área, especialistas en el área, ya conocen todo esto que voy a explicar. De igual manera son bienvenidos y pueden comentar en la casilla de comentarios cualquier anexo que puedan complementar o corrección a la información que estoy prestando en este video. Aquí tenemos lo que es entonces el diagrama, un diagrama básico de lo que es el ciclo de refrigeración, para que usted pueda saber cómo funciona, porque muchas personas dicen que vino un técnico y le dijo que el gas se acabó, que hay que recargar de gas su nevera porque el gas se venció, y eso es erróneo. El gas no se vence, el gas no se acaba. Lo que es el gas de la nevera es hasta que no se esté rota una tubería, el gas no se va a escapar. Eso es como usted cuando en su cuerpo circula sangre, y esa sangre va a circular siempre dentro de su cuerpo. La única manera de que esa sangre salga o se bote es que se corte. Al cortarse, ahí bota sangre. Igual en el sistema de congelación. Es un sistema hermético, es un sistema completamente cerrado, herméticamente cerrado, la cual la única manera de que el gas se desgaste es que se fugue. ¿Y cómo se va a fugar? Cuando haya en las tuberías una rotura, esté roto alguna tubería, hay algún huequito por allí y por ahí se fuga el gas, y la nevera no va a enfriar para nada. Y para poderle ingresar gas hay que hacer el procedimiento adecuado de soldadura, de vacío, etcétera, etcétera, para hacer esa reparación. No es solamente recargarlo y ya, sin reparar la fuga, porque a los 3 días o al mes lo vuelven a llamar para que lo vuelva a recargar, y eso es una trampa. Entonces aquí tenemos el ciclo de compresión, que está compuesto por 4 etapas. Vamos a explicarlo rápidamente, sin mucha dificultad. Tenemos la parte 1, que es la compresión, que está compuesta por el compresor. Aquí vemos el compresor. Tenemos la condensación, que es la parte 2, que es aquí el lado rojo, la tubería roja, que es el lado de alta presión y de alta temperatura, es por eso que está en rojo. Tenemos el proceso 3, que es el proceso de expansión, que es lo que hace la válvula de expansión o el capilar, que divide las dos etapas, tanto de condensador, que es la parte roja, como la etapa de evaporador, que es la etapa azul. Y por último tenemos la evaporación, que es este lado azul, donde el refrigerante está a baja presión, y es la parte que
enfría. Es la parte interna de la nevera, que está arriba en la parte donde se congela la carne, que es el evaporador, el congelador. Y lo que es la condensación está en el área exterior, que es la rejilla que le expliqué al principio, que está en la parte de atrás de su nevera. Aquí tenemos otro circuito básico, donde explico cada proceso. Tenemos el proceso número 1, que es el de compresión, donde interviene lo que es el compresor, que es el corazón del sistema. Aquí el gas proveniente del evaporador es succionado por el compresor, por la tubería de succión. Aquí vemos cómo entra la flechita que entra al compresor, por eso se llama tubería de succión. Es succionado por el compresor, que se encarga de aumentar la presión y la temperatura del gas y disminuye su volumen. Luego, el compresor comprime a alta presión y a alta temperatura ese gas y lo descarga por la tubería de descarga o la tubería de alta presión, que es la tubería aquí roja que vemos aquí. Vemos la flechita que sale del compresor, que sería el proceso de condensación. El vapor comprimido por el compresor es enfriado y condensado hasta tener un estado líquido a temperatura y presión ambiente, que es acá, que es la parte roja del condensador. Aquí el calor de condensación es eliminado hacia el exterior. ¿Cómo se elimina hacia el exterior? Por medio de la ventilación forzada. Cuando tenemos el serpentín del condensador en la parte de atrás, pegada, sin ventilador, sin extractor, el aire del ambiente hace que ese calor de condensación sea eliminado hacia el exterior de manera forzada. En algunos casos tenemos el condensador abajo, al lado del compresor, con un extractor que extrae todo ese calor hacia afuera. Luego tenemos lo que es la etapa de expansión, que es la 3. Aquí lo que es el refrigerante líquido, pasa a través de un tubo de diámetro más pequeño que el resto de la tubería, que es el capilar. Es por eso que es una tubería demasiado delgadita, y ahorita vamos a ver uno para que lo vean. Este cambio de diámetro hace que el refrigerante se expanda, aumente su volumen, a costa de un enfriamiento y una caída de presión. Que ahí pasa ya hacia la evaporación, que es el ciclo o la etapa número 4. Aquí el calor que retiramos del refrigerador se transfiere al evaporador y hace que el líquido se evapore, se convierte otra vez en gas, para que retorne por la tubería de succión nuevamente al compresor, y allí continúa cíclicamente el proceso de enfriamiento. Entonces fíjense que este es un circuito hermético, es un circuito cerrado. El gas no se desgasta, el gas no se va por ningún lado, no se pierde, sino que el gas circula, lo que hace es cambiar de estado, de líquido a gas, de gas a líquido. Eso es lo que hace el refrigerante, cambia de estado, pero no se gasta, ni se escapa. La única manera de que se gaste y de que se escape es que se rompa la tubería. Aquí tenemos los modelos de algunas neveras. Esta es de la marca Mave, también sirve para la marca General Electric, ya que son las mismas, al parecer son la misma empresa con diferentes marcas, pero tienen los mismos componentes y tienen la misma tarjeta Andrómeda que vamos a estudiar aquí en este video. Tenemos también con este otro modelo, con dispensador de agua. Tenemos la parte superior, donde está el evaporador, aquí está la tapa. Tenemos la parte de abajo, que es la parte de conservación. Entonces, el frío que se genera aquí arriba, en el evaporador, va a circular por medio de unos conductos de aire que van hacia la parte de abajo para poder enfriar los alimentos aquí en esta zona. Entonces, cuando aquí abajo no enfría, pero aquí arriba sí, es porque está fallando el proceso de descongelación automática. ¿Cómo llegamos al evaporador? Primero tenemos que quitar la tapa, esta tapa que está aquí, que está arriba en la parte de las carnes. ¿Cómo la quitamos? Sacamos la rejilla esta hacia afuera, esta rejilla donde te colocan las carnes, los alimentos, la sacamos hacia afuera. Luego hay unas tapas que entran a presión y otras tapas que tienen dos tornillos en la parte superior. Quitamos esos dos tornillos y la tapa sale hacia un ladito. En este caso tenemos esta tapa que entra a presión,
la cual tiene como especie de unos nap, unas uñitas que encajan en la base de la nevera, la cual debemos sacar poco a poco con un destornillador fino de pala y jalarlo poco a poco. Luego separado, lo vamos a alzar un poquitico hacia arriba para poder liberar el ducto y no dañarlo, ya que la tapa tiene un ducto que por ahí es que va a pasar el aire hacia la parte de abajo, el aire frío. La tapa no debemos sacarla completamente hacia adelante, a la fuerza, debemos echarla a un ladito, ya que ahí tenemos lo que es el ventilador. Fíjense, tenemos el ventilador, la cual tenemos que desconectarlo con los cables, con esta NEC que tiene acá. ¿Ve? Desamblamos los cables del ventilador, que están sujetos con el clic de la cubierta del evaporador, lo desconectamos y ahí sí podemos liberar la tapa. Ojo, porque también hay un cable verde, que es la resistencia, que es el cable de tierra, este cable verde que es el cable de tierra, también debemos desconectarlo. Y ahí podemos liberar la tapa. Muy bien, aquí tenemos una vista del evaporador, ya sin hielo, sin escarcha. Vemos aquí este dispositivo negro que está aquí en esta esquina, en la entrada de la tubería que va hacia el evaporador. Fíjense la posición en que va este es el bimetálico de deshielo, el bimetálico térmico. Fíjense la posición en que va en la entrada, no del capilar. Fíjense que este tubito que está aquí delgadito es el capilar, que es el que hace la expansión. Fíjense que aquí no va, el bimetálico, sino que va en la otra tubería de retorno. Fíjense acá, en toda la entrada. Fíjense acá. Entonces este bimetálico va conectado en serie con la resistencia, que es esta que está acá, este tubo negro que está aquí abajo, es la resistencia que es la que va a calentar y va a derretir el hielo que se vaya acumulando en todo el serpentín. Cada 6 horas la tarjeta manda a encender esta resistencia, la tarjeta manda el voltaje de 115 voltios o 220 voltios, la resistencia enciende, calienta y derrite todo este hielo y se va por el drenaje que está aquí atrás. Vemos que aquí abajito están los conductos de ventilación que suministran el aire frío hacia la parte de abajo. Aquí vemos este video donde está el bimetálico. Fíjense, este es el mismo video del principio, de la misma nevera, la que estamos reparando. Para poder probar el bimetálico, tenemos que colocar el multímetro en continuidad. Entonces vamos a medirle continuidad en estos dos cables que están acá, el rosado y el naranja. Ponemos continuidad cuando está frío, así como está ahorita, que está lleno de hielo. Fíjense que está frío, lleno de hielo. Medimos continuidad y ahí nos debe dar continuidad, debe pitar el multímetro. Cuando está a temperatura ambiente, o sea que no hay nada de hielo, que está caliente, está a temperatura ambiente, no debe dar continuidad, no debe pitar el multímetro. Entonces solamente con esa medición podemos probar rápidamente lo que es el bimetálico, el interruptor térmico, si está bueno o está malo. Fíjense acá, aquí yo lo desconecté para hacerle la prueba. Este está bueno, yo lo probé, está bueno. Entonces la falla está por otro lado. Estos son los cables que conectan a la resistencia, ya que va en serie. Ahora, ¿cómo podemos mandar al deshielo? Primero vamos a identificar dónde está la tarjeta, dónde está ubicada la tarjeta. La tarjeta que comanda todo el proceso. Siempre está en la parte de abajo, justamente donde está el termostato. Fíjense que aquí está el termostato, donde usted coloca la temperatura, y el bombillo. En uno está arriba del bombillo y en otro está arribita, como en el techo de la parte de abajo, donde está el termostato. Ahí está la cubierta de luz, tiene el centro en la parte superior como una media luna para poder sujetarla. Y quitamos esa tapa, la tapa plástica protectora del bombillo. Al quitar esa tapa vamos a ver un tornillo de desarmador Phillips. Quitamos ese tornillo, ¿verdad? Y podemos ya sujetar la caja de control de los extremos
para poderlo quitar de las pestañitas. Tiene unas pestañitas, unos ganchitos, unos snaps, lo quitamos con cuidadito y vamos a ver el cable. Entonces aquí vemos cómo los cables, se ven los cables de la tarjeta. Esa la vamos a desconectar y va a salir toda esta parte, la caja con la tarjeta y el termostato. Fíjense que está, aquí está la tarjeta. Aquí tenemos otra vista, esta es la tarjeta de control Andrómeda, que es la tarjeta básica, que contiene la mayoría de las neveras Mave y General Electric. Entonces aquí tenemos sus partes electrónicas. Fíjense que aquí le pueden tomar una foto a esta parte, ya que aquí le coloco todas las partes, pero también con sus características, para poderle comprar. Si usted es electrónico y repara tarjetas electrónicas, aquí puede identificar los componentes y sus características. Ejemplo, aquí tenemos los dos relevadores, los dos relés. Fíjense que tenemos un relé que controla la resistencia, tenemos un relé que controla el compresor, aquí tenemos los dos varistores, que son para proteger la tarjeta con sus características. Fíjense, MBR14 D391K, con eso usted lo puede comprar y cambiar. Tenemos el conector de entrada, tenemos las resistencias que componen el circuito electrónico, sus capacitores, el diodo Zener de 24 voltios, sus dos capacitores principales, el potenciómetro que por aquí va a conectar directamente al termostato y ahí se varía la temperatura. Entonces por medio, aquí usted puede ver todos los componentes y todas sus características. Aquí vemos la vista posterior de la tarjeta básica, tenemos el controlador, fíjense aquí está, el controlador del circuito integrado, y aquí podemos ver lo que es los pines principales de conexión y los pines para forzar el deshielo. Fíjense que aquí los pines los vamos a identificar, la N sería el neutro, la L sería la línea principal o la fase viva, la D sería el deshielo y la O sería la operación o para el compresor. La D sería el cable que va a la resistencia y la O es el cable que va hacia el compresor. Y tenemos los dos pines, el FD0 y el FDF. Entonces, por medio de estos dos pines es que vamos a hacer el puente para forzar el deshielo a la tarjeta y así probar si la resistencia está funcionando o no. Aquí tenemos esta tarjeta, que esta es la misma Andrómeda, pero de 220 voltios. Fíjense que cambia el color y todo, es verde, pero tenemos los mismos componentes, pero con diferentes características. Tenemos los dos relés igualitos, el relé que va para la resistencia. Si usted ve que hace el puente en la tarjeta y mide en la resistencia y no llega a los 115 voltios, eso significa que uno de estos relés, que el relé de la resistencia puede estar dañado, o si el compresor no arranca, puede ser que el relé que activa o que controla el compresor esté dañado. Puede ser por allí. O si no, ya sería la tarjeta, sería ya el circuito integrado. Entonces aquí tenemos todos sus componentes, igual que la otra, tenemos su termistor, que es este cable blanco que está aquí, que es el sensor de temperatura, que al final del video le voy a mostrar cómo podemos probarlo. Aquí tenemos los pines de esta tarjeta de 220 voltios, donde la O sigue siendo, la O sería lo que es el relevador 1, que es la operación que controla el compresor. En este caso va a estar identificado por el cable negro. Tenemos la D, que es el cable de deshielo, el pin de deshielo, que va a controlar el relevador 2, que es el que va a alimentar la resistencia, y el cable es de color azul. Y aquí tenemos la L, que es la línea, que es la fase, que es de color café, y el neutro, que es de color naranja. Aquí tenemos la vista posterior de la tarjeta, donde podemos identificar lo que es el circuito integrado. Aquí tenemos su especificación técnica. En la hora, si usted repara tarjetas electrónicas, puede cambiar el dispositivo o puede conseguir este componente con esta característica. Ahora, ¿cómo podemos forzar el deshielo? Aquí están los pasos para, por medio de la tarjeta, probar el sistema de deshielo, a ver si está calentando, si está funcionando todo.
Primero vamos a desconectar la nevera del enchufe, lo desconectamos, luego vamos a hacer un puente con un caimancito, un cable con doble caimancito, ahorita les voy a mostrar cómo se hace. Hacemos un puente entre los dos pines, entre el pin FDEF y el pin FD0. Estos dos pines que están aquí con este circulito rojo, vamos a hacer un puente entre esos dos. Al hacer el puente, vamos a enchufar nuevamente la nevera y la unidad debe pasar a condición de deshielo independientemente de la condición en que se encuentre. Si estaba trabajando el compresor, se va a apagar y va a mandar al deshielo automáticamente. Entonces aquí va el circuito, vean el circuito. Del principio la tarjeta de este contacto se cierra, si el bimetálico debe estar cerrado para que la corriente pueda circular y pueda llegar el voltaje completo a la resistencia. Una vez que la resistencia derrita todo el hielo y el sensor bimetálico pasa a temperatura ambiente, se abre y desconecta todo el circuito. Entonces, podemos medir el voltaje entre un extremo de la resistencia y un extremo del protector térmico o del bimetálico. Ahí podemos medir si el bimetálico está cerrado, nos debe dar 115 voltios que proviene de la tarjeta. O también podemos hacerlo con una lámpara de prueba. Colocamos la lámpara de prueba, si hay voltaje entre la resistencia y el bimetálico, debe encender. Aquí tenemos los cables, que es el azul, que viene del deshielo, y aquí lo que es este amarillo que está acá, que sería el neutro. Muy bien, aquí tenemos dos ejemplos de cómo se realiza el puente. Fíjense que aquí se usa un caimancito con su protección para que no haga contacto con otro dispositivo. Hacemos el puente entre estos dos puntos. Fíjense, estos dos puntos que están acá, estos dos pincitos que están acá. Hacemos el puente y la tarjeta pasa al deshielo rápidamente y comienza a calentar la resistencia si está buena. Aquí tenemos en el puente en la tarjeta de 220 voltios, que es el mismo procedimiento, los dos mismos pines, el pin FD0 y el pin FDF. Son los mismos pines tanto en la de 220 como en la tarjeta de 120. Fíjense acá como en esta nevera, que es la misma que estamos revisando desde el principio, le realicé el puente. En esta tarjeta solamente tenía estos dos pines, no tenía más pines. Le hice el puente entre estos dos pines y allí ya me está mandando el voltaje hacia los extremos de la resistencia. Aquí yo desconecté todo, solamente estoy midiendo el voltaje en los dos cables que entran a la resistencia. Desconecté también el bimetálico y me está dando 123 voltios a los extremos de la resistencia, que entran a la resistencia, indicándonos que la tarjeta está buena, que se está mandando el voltaje adecuado hacia la resistencia. Fíjense allí. Luego aquí también podemos medir, fíjense aquí está en foto, cómo se mide en los extremos de la resistencia el voltaje, 127 voltios. También se mide lo que es la resistencia, el ohmiaje al sacar la resistencia, y ahorita les mostraré cómo se desambla la resistencia. Nos debe medir, para poder medir la resistencia, tiene que desconectarla del bimetálico y medirle el ohmiaje para ver qué resistencia nos da, a ver si está buena o mala, si está en corto o está abierta. Fíjense acá en este video cómo aquí saqué la resistencia. Ahora, aquí yo saqué la resistencia porque se probó el bimetálico que le mostré al principio, se probó y estaba bueno. Y la tarjeta, como vimos en el video anterior, está mandando el voltaje, los 115 voltios, los 123 voltios, lo está mandando correctamente hacia los extremos que alimenta la resistencia y nos indica que el bimetal térmico y la tarjeta están buenas. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? La resistencia, la cual la vamos a probar ahorita. Fíjense aquí, un momentico acá.
Fíjense aquí, la resistencia, vean, aquí la sacamos y le vamos a medir el ohmiaje, a ver cuántos ohmios nos da. Fíjense cómo es la resistencia. Para sacarla sencilla, ahorita le voy a explicar el procedimiento de cómo se desambla. Aquí tengo este multímetro, me va a medir el ohmiaje de manera automática. Vamos a medir los extremos. Va a colocar su multímetro en resistencia, en el símbolo de ohmio, el omega. Fíjense, colocamos a los extremos. Colocamos a los extremos y fíjense la resistencia que nos da, el valor que nos da. Fíjense que nos da 239 kiloohmios, es una resistencia demasiada alta indicándonos que la resistencia está abierta o está en corto. Fíjense, nos da una resistencia demasiado alta, nos da en kiloohmios, está abierta esa resistencia, tampoco nos da continuidad. Fíjense que lo pongo en continuidad y tampoco me da ningún valor, no hace nada, no pita, no hace nada, indicándonos que el problema que presenta esta refrigeradora es la resistencia que no está funcionando. Por eso es que está colapsada de hielo, como lo vimos al principio. Ahorita le voy a mostrar la resistencia nueva, el valor, para que usted pueda comparar la diferencia. Otra manera de poder probar la tarjeta, si la tarjeta está buena y la resistencia está buena o mala, la podemos probar sin desconectar la resistencia. La podemos probar desde la tarjeta. Fíjense que después que usted hace el procedimiento del puente y conecta la refrigeradora, después de 5 segundos la tarjeta va a enviar la señal hacia el sistema de deshielo y se va a escuchar como un clic, que es el sonido del relé, donde ya enclava su contacto para mandar el voltaje hacia la resistencia de deshielo. Y ahí se debe chequear el voltaje, en este caso, entre el cable neutro y el cable D, que sería el cable de descongelación, que sería en este caso el cable naranja, y el cable azul, el neutro, que sería el común, el neutro, y el cable de descongelación. Ahí no tiene que dar 115 voltios si la tarjeta es de 115 o 220 voltios si la tarjeta es de ese voltaje. Esto significa que si nos da esos voltajes, la tarjeta sí está enviando la señal hacia el deshielo, por lo tanto se deberá descartar que la tarjeta esté dañada y se debe medir el valor de la resistencia o otro componente que esté después de la tarjeta. Como ya medimos, como ya sabemos que la resistencia está mal en este caso, es una manera de probarla desde la tarjeta. Fíjense el lado derecho, cuando tú le quitas el puente, ya la tarjeta comienza su proceso normal, manda a encender el compresor y comienza la etapa de enfriamiento, y por medio de la tarjeta podemos también verificar que la tarjeta esté mandando el voltaje correcto hacia el compresor entre los cables N, que sería el neutro, y el cable O, que sería de operación, naranja y negro, que controlan el voltaje que va hacia el compresor. No debe dar 114 voltios. Si el compresor no enciende es porque, y medimos aquí y nota ese voltaje, entonces el problema proviene de la tarjeta, que puede ser el relé o el controlador. También al momento de que la tarjeta entre en operación, o sea que comienza a enfriar el compresor, enciende el compresor y comienza a enfriar la nevera, el compresor va a encender, pero también va a encender lo que es el ventilador, que está arriba en el evaporador. Y también podemos medir el voltaje en los extremos, en el pin que viene de la tarjeta hacia el ventilador, nos debe dar 115 voltios o 220 voltios dependiendo del modelo de su nevera, pero ahí no tiene que dar el voltaje que proviene de la tarjeta indicándonos que está funcionando correctamente. Ahora vamos a hacer el procedimiento de cómo podemos extraer la resistencia del evaporador para poderla cambiar o probarla afuera. Fíjense acá que estos evaporadores tienen como 2 tornillos en los extremos superiores. Esos tornillos los vamos a aflojar nada más, no los vamos a sacar por completo. Solamente lo vamos a aflojar y vamos a echar hacia adelante un poquito, no mucho, el evaporador.
Vean aquí, vamos a desconectar lo que es todo el cableado. Desarmamos lo que es el cable del termostato de deshielo o bimetálico, lo desconectamos de la resistencia, liberamos la resistencia de todo el cableado que esté conectado con ella y echamos el evaporador o lo movemos hacia el frente para liberarlo del compartimiento del evaporador y así tener espacio en los laterales del evaporador para poder retirar la resistencia hacia abajo. Vean la flecha hacia abajo. En las esquinas tenemos unas pestañitas que son unos breakers. Esos seguros soportan la resistencia y se tiene un seguro en cada extremo y deben girarse hacia el centro del refrigerador, hacia el tubo del drenaje para liberar la resistencia, hacia un ladito. Es como una pestañita. Ahorita les voy a mostrar en un video para que lo vean más detalladamente. Entonces, al liberar esos breakers, la resistencia sale hacia abajo y podemos sacarla completamente, sin ningún problema y de manera fácil. Fíjense acá, aquí les muestro el video de esta resistencia nueva, que está buena, la cual vamos a medir el voltaje, perdón, vamos a medir la resistencia, el ohmiaje, para que ustedes puedan verificar y comprobar la diferencia entre la resistencia que está dañada y esta que está buena. Vamos a colocar el multímetro en resistencia, este está en automático, en resistencia para medir ohmios. Vamos a medir en los extremos de la resistencia, a ver qué valor nos da. Fíjense que este nos da 55 ohmios, 55 ohmios, vean la diferencia. El otro nos da 230 y algo kilo ohmios, muy por encima. Este nos da 55 ohmios, indicándonos que está correcto. Vean la diferencia entre ambas resistencias. Ahí está. La vamos a colocar de abajo hacia arriba, la misma pestañita. Ahora, algo muy importante que le quiero explicar acá. Lo primero que deben hacer es suscribirse. Suscríbanse al canal, los que no están suscritos. Suscríbanse si les está gustando el video, si les está ayudando, si les está enseñando, si les está aportando algo de conocimiento. Regálenme su like, comenten cuál es la falla que presenta su equipo y yo con mucho gusto les responderé. Otra falla que es bastante recurrente es que la nevera bota agua por la parte de adelante. Cuando usted abre la puerta de la parte de conservación de los alimentos, la parte de abajo, usted ve que donde están las verduras, las frutas, eso está ahí lleno de agua y sale hacia afuera. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando el evaporador en el proceso de deshielo comienza a derretir todo ese hielo, esa agua, en vez de caer hacia el drenaje que está en la parte de atrás, cae, se colapsa, se llena la bandeja y cae hacia los conductos de ventilación. Entonces, por los conductos de ventilación, donde solamente debe salir aire, sale agua y se desparrama por toda la parte interna de la nevera. Aquí tenemos dos visualizaciones, fíjense, dos visualizaciones de lo que es la bandeja del drenaje. Fíjense que la parte azul sería la bandeja del drenaje que está en el evaporador y por esta tubería negra va hacia la parte de atrás, hacia la bandeja que le mostré al principio, que está al lado del compresor. Ahí debe caer todo el agua que se derrite del evaporador. Si por tal causa este drenaje está tapado, esta manguera está obstruida, el agua se va a desbordar en esta bandeja y va a salir hacia adelante y se va a desbordar por toda la parte delantera de la nevera. Fíjense que está la bandeja y está la manguerita que va hacia la parte de atrás, hacia la bandeja que está al lado del compresor. Aquí tenemos dos modelos, fíjense, este agujero que está acá es el drenaje, esto a veces se tapa de alimento, de la misma sangre de la carne o cualquier desperdicio, se tapa allí y toda esta bandeja se llena de agua al momento de hacer lo que es la descongelación, se llena de agua y sale hacia adelante por los conductos de ventilación, como ven aquí. Entonces es importante tratar de no colocar la carne tan aguada, o sea, tan muy atrás y limpiar siempre lo que es la parte del refrigerador, porque ese se llena de suciedad, de sangre de los mismos alimentos. Bien, aquí tenemos lo que es una vista ya del compresor ya de manera real, muy ilustrada.
Aquí tenemos lo que es el compresor, este que está aquí negro, el compresor, y esta es la bandeja que le explico. Esta es la bandeja del drenaje, esta bandeja blanca que está al lado del compresor. Aquí va a caer todo el agua que va a derretirse del evaporador por medio de esta manguera negra que está aquí. Va a caer todo el agua, entra aquí y se evapora por medio de la tubería de descarga del compresor, que siempre va a estar caliente cuando está encendido, y con el tiempo va a ir evaporando esa agua. Entonces, si este tubo que está aquí también está obstruido por suciedad, está doblado, también el agua se acumula en toda la tubería y se congela. A veces la misma obstrucción de la tubería hace que el agua no baje y se queda el agua en la tubería y se enfría y se vuelve hielo. Entonces hay que derretir toda esa agua colocándole agua caliente por la tubería hasta que vaya derritiendo, derritiendo y destape. Han pasado muchos casos de eso. Bien, aquí vamos a ver la resistencia, cómo la vamos a colocar. Véanse, esta es la resistencia nueva, de abajo hacia arriba. Fíjense, aquí están las pestañitas donde van a sujetar la resistencia. Aquí la vamos a ver más de cerca. Fíjense aquí, fíjense aquí, estas son las pestañitas que indicamos anteriormente en las imágenes. Esta pestañita la vamos para poder sacar la resistencia, la vamos a abrir hacia un lado, sin forzarla mucho para no romperla, porque este es de aluminio, hacia un lado, y de ahí en los dos extremos hacemos lo mismo y liberamos la resistencia para que pueda salir hacia abajo. Igualmente, al instalarla, colocamos la resistencia en su sitio y la pestañita la volvemos a doblar a su sitio original para que pueda sostener la resistencia y no se pueda mover ni para atrás, ni para adelante, ni hacia abajo. Fíjense cómo está aquí. Fíjense que la resistencia no toca ni el plástico y no toca la tubería del evaporador. Fíjense aquí más cerca, fíjense la pestañita. Bueno, aquí, fíjense aquí la pestañita, vean. Esta es la pestañita, esta alita que está aquí, es la que usted va a doblar suavemente hacia un lado para que la resistencia baje y la pueda desamblar. Al colocarla, la vuelve a doblar y para que pueda trancar la resistencia y así no pueda moverse. Fíjense que la base tiene la forma de la resistencia, del grosor de la resistencia, para que no pueda moverse para ninguno de los lados y se quede allí estable. Ella está conectada, vamos a conectarla en su cableado. Aquí tenemos el bimetálico, que está bueno, se lo probamos. Tenemos los cables, este cable en naranja va con el naranja, este rosado va con este rosado que está aquí, que viene de la tarjeta. O sea, la corriente, el voltaje viene de la tarjeta, pasa por este cable anaranjado que entra al bimetálico, y del bimetálico por el cable rosado pasa hacia la resistencia, está conectado en serie. Este cable azul va hacia la resistencia, que es el otro extremo, que sería el neutro o el común. Y estos tres cables que están aquí en el centro, el verde, este naranja y este negro, son los cables del ventilador que lo desconecté. Fíjense acá cómo queda la resistencia instalada en su sitio, listo ya para ser ya probada y terminar el trabajo de la reparación. Aquí tenemos ahora, le voy a explicar lo que es el termistor. Cuando usted vea que ya está bien lo que es la resistencia, o sea, usted probó la tarjeta, como ya vimos, le hizo el puente, si mandó los 115 voltios o los 220 voltios hacia la resistencia si calienta, si está buena la resistencia. Ya probó el bimetálico, que si cuando está frío da continuidad, y cuando está en temperatura ambiente no da continuidad y está bueno. Si esos tres elementos están buenos, entonces puede estar fallando lo que es el termistor de temperatura, ya que el termistor va a censar la temperatura ambiente de la nevera y es el que va a hacer que el compresor descanse. Si el compresor se mantiene todo el tiempo enfriando, 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 también puede colapsar de hielo el evaporador y va a enfriar de más la parte de abajo y va a congelar los alimentos. Congelar los alimentos es una de los síntomas
congela los alimentos de abajo, de conservación, donde están las frutas, las congela porque no está sensando la temperatura. Entonces el problema proviene del termistor de temperatura. Entonces aquí tenemos esta tarjeta, en la tarjeta que estamos estudiando, la Andrómeda, vemos este cable blanco que es el termistor. ¿Cómo lo vamos a probar? No con continuidad. Aquí le voy a dejar esta tabla. Vamos a medirla con resistencia. En el multímetro lo vamos a colocar en ohmiaje, en resistencia, y vamos a medir el termistor según la temperatura en la que está, ya que por temperatura va variando su valor de resistencia, de ohmiaje. Ejemplo, casi siempre se prueba a temperatura ambiente. La temperatura ambiente está en unos 24 centígrados, 25 centígrados, puede ser una temperatura ambiente, fresca. Entonces, por ejemplo, aquí en 25 centígrados debe darnos un valor de 5000 ohmios, o sea, 5K, que la mayoría vienen de 5K. O sea, esos termistores, dentro de la General Electric, como de la MAVE, usted lo compra de 5K, que es el valor nominal a temperatura ambiente. Se pide con ese valor, 5K. Entonces, aquí vemos que en 25 grados nos debe dar 5K como valor nominal, pero siempre tiene un porcentaje de variación que puede ser entre una variación mínima, puede darnos 4800 ohmios o 5200 ohmios, 200 ohmios por arriba o 200 ohmios por debajo. Entonces aquí tenemos todas las temperaturas, tanto bajo cero como por encima de cero. Fíjense que a medida que la temperatura baja por debajo de cero, ejemplo, menos 5, menos 10, menos 15 grados centígrados, lo que es el termistor aumenta su valor óhmico, aumenta su valor. Y cuando sube la temperatura por encima de cero, 5, 10, 15, hasta 70 centígrados, su valor óhmico disminuye. Entonces, por medio de esta tabla, usted puede probar todos los termistores, no solamente de la MAVE, de la General Electric, sino de todos estos termistores de estas neveras que contienen este sensor térmico. No lo va a probar midiendo continuidad, lo va a probar midiendo resistencia. Es la manera que puede probar los termistores. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Es un video un poquito más detallado sobre cómo podemos reparar la nevera cuando no enfríe en la parte de abajo y el problema está en el sistema de descongelación, donde aprendimos cómo podemos probar la resistencia, el bimetálico, cómo podemos forzar al modo de hielo por medio de la tarjeta Andrómeda, que es la tarjeta básica de la MAVE y de General Electric, cómo podemos probar la tarjeta, cuáles son sus componentes y algunos tips que le di adicionales con algunas fallas que puede presentar su nevera. Espero que les haya servido, espero que les haya sido de utilidad. Suscríbanse, comenten, activen la campanita para que estén al tanto de nuevos videos de reparaciones en mi canal. Y no olviden seguir viendo que en mi canal hay muchas más videos de reparaciones. Hay un curso de lavadora donde tengo más de 60 videos de lavadoras de todos los modelos, de todas las marcas, con fallas que estoy reparando en vivo y en directo. Nos vemos, suscríbanse. Muchas gracias. Si quieres aprender más, adquiere el ebook Aprende aire acondicionado automotriz fácil y rápido, donde te enseñaré desde cero todo sobre el funcionamiento, mantenimiento y reparación de aires acondicionado automotriz, donde encontrarás más de 200 imágenes full color sobre las partes del sistema de aire acondicionado, gráficos, diagramas y mucho más, que te guiarán de forma didáctica a conocer cada parte del sistema de ventilación de tu automóvil. En la descripción del video, te dejo el link para adquirirlo.